El debate sobre el estado de la región es noticia y lo es por las diferentes medidas que el presidente Guillermo Fernández Vara ha anunciado y también por las contramedidas anunciadas por los grupos de la oposición en la segunda jornada del mismo. Vamos a hablar de todo ello en este tiempo de En la Picota, en Televisión Extremeña, así que sean bienvenidos a este espacio de análisis y de debate en esta cadena en la que, como cada jornada, tratamos de pasar por el tamiz de la opinión los asuntos más importantes que nos brinda la actualidad. Hoy contamos con la presencia de Domingo Hidalgo. Buenas noches, ¿cómo estás? Paz y bien, pues muy buenas. Hoy hemos tenido un día otoñal, eso es importante, no va a ser todo calor. Después de casi 8 días en alerta naranja y amarilla, bienvenido sea esta bajada de temperaturas, ¿no? En verano hace calor y a veces vienen días de estos, o sea, cambio climático. Cambio climático, a seguir forrándose algunos. Antonio Vélez, buenas noches, ¿cómo estás? Esa percepción, bien. A esa percepción de mí que yo diría que hay un viejo dicho que escuchaban mis mayores, que es que al tiempo no se lo comen los lobos. Y lógicamente, un verano adelantado no podía restar una primavera, un final de primavera, con las clásicas lluvias a final de junio. Yo me parece normal. Y el cambio climático, aunque él haga causa común con Donald Trump, es él la hace conmigo. Él es evidente. Y saludamos también a Juan Viera. Cada vez que hablamos del tiempo, acabamos hablando también del cambio climático. Buenas noches, Juan. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que lo del cambio climático es indudable, a pesar de la ofensiva de nuestro amigo Domingo, pero eso no hay quien lo frene, vamos. Estáis viendo que al final estamos manteniendo un debate en diferido en varios capítulos sobre el cambio climático, cada vez que saludamos y hablamos de la climatología. Bueno, vamos a hablar de la noticia de referencia en esta jornada, como es el debate sobre el estado de la región. Vamos a analizar en primer lugar el discurso que hizo ayer por espacio de hora y 35 minutos aproximadamente Guillermo Fernández Vara en la tribuna de oradores de la Asamblea de Extremadura, y después analizaremos las respuestas, las réplicas y dúplicas que se han producido a lo largo de esta jornada de miércoles, segunda jornada sobre este debate del estado de la región. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado una batería de medidas que en diferentes ámbitos desarrollará en este segundo tramo de legislatura. Entre las destacadas se encuentra la modificación de la escala autonómica del IRPF para rebajar en un punto el tipo marginal del primer tramo de la escala de renta, medida de la que dice se beneficiarán 407.000 extremeños. En el ámbito de la industria ha confirmado una noticia ya adelantada por esta casa y por este programa sobre la implantación de una industria alimentaria del azúcar en Mérida, una gran industria. Fernández Vara ha dicho que se propone evaluar las políticas más importantes, comenzando por las que tienen que ver con el empleo. Desde el SEXPE iniciarán un proceso de evaluación tanto de sus políticas como de sus centros de empleo para mejorar su funcionamiento y la prestación de sus servicios. Ahondando en esta materia de empleo, ha señalado que la formación debe acercarse a este y por ello se propone diseñar un mapa de empleabilidad que les permita realizar una revisión y actualización de los catálogos de titulaciones de educación universitaria y de formación profesional para adaptarlas a las necesidades del mercado y del territorio donde se ubican nuestras empresas. Respecto a educación, ha ofertado a los grupos de la oposición 4 medidas mejorarla, dice, a falta de un gran pacto educativo en la carrera de San Jerónimo. Primero, avanzando en un concepto de educación inclusiva, un plan de mejora de la escuela rural, un plan de estabilidad del sistema educativo mediante un nuevo acuerdo entre la Consejería de Educación y Empleo y los sindicatos para mejorar la educación y mejorar la cobertura de Internet hasta los 100 megas en todos los centros educativos. En materia de contratación pública, ha destacado que con las cláusulas sociales se ha incrementado hasta el 80% el número de empresas extremeñas beneficiarias de los contratos públicos. En cuanto a los trabajadores públicos, ha anunciado la recuperación de las 35 horas semanales y a partir del segundo trimestre de 2018, cuando una empleada pública sea madre, dice que tendrá derecho a un puesto de trabajo en el mismo lugar de residencia hasta que su hijo tenga 3 años. También ha anunciado la reforma en profundidad del modelo cooperativo a través de una nueva ley de cooperativas, un sector que agrupa en nuestra comunidad a 2.000 sociedades y emplea casi 8.000
personas. Estos son o han sido, aparte de la central nuclear de Almaraz, que va a proponer que en el caso de que se le renueve la licencia pasados los 40 años, parte de la tributación se beneficie o se vincule al beneficio de la factura eléctrica con una rebaja del 20% en territorio extremeño. De esta forma se convertiría nuestra comunidad en un polo de atracción del sector industrial ante esa bajada de la tarifa eléctrica. Bueno, ayer estuviste presenciando también el debate en directo en la tribuna de invitados, Antonio. ¿Viste allí, alcalde? Sí. Muy bien, muy bien. Estuve yo también, como director de medios. Pero yo... se supone que tiene que estar. Hombre, que estuviera Antonio. Sí. Bueno, no ha perdido ninguna, sé que ha ido a todos los debates del Estado sobre la región. Sí. ¿Qué análisis hace de lo anunciado ayer por Fernández Vara? Sí, yo creo que lo has expuesto muy bien. Me gustaría, en una segunda intervención, hablar cómo ha sido la respuesta de los grupos, ¿no? Después que tiene bastante entidad. En fin. Pero hay una cuestión que a mí me gustaría señalar muy puntualmente, porque efectivamente yo creo que él hizo una intervención tranquila, muy consecuente en su papel. Bueno, pues aceptando de las dificultades que hay en la región y el trabajo concienzudo de cara a un futuro en el que Extremadura obviamente tiene que tener un espacio, un sitio bajo el sol. A mí me pareció una intervención muy buena, sinceramente. Luego otros la habrán juzgado y luego lo hablamos. Pero hay una que puntualmente me gustó muchísimo por cuanto abre una cuestión. Por cierto, habló también del ferrocarril, de la llegada a Puerto Llano, en fin, definiendo una posición muy interesante que es vital. Yo creo que sobre el juego global del ferrocarril, el mejor eje peninsular es el eje Lisboa-Valencia. En Mérida-Puerto Llano para nosotros es vital, como la autovía Santa Amalia-Ciudad Real, que es también fundamental para que al agua, al potencial de agua y de tierras que hay en Extremadura, pueda abrir un bloque de inversor, un bloque de gente activa, que es el bloque valenciano, el bloque levantino, perdón. En consecuencia, me pareció muy tranquila, muy intencionada, con mucha intencionalidad, con mucho potencial de futuro. Bien, es verdad que no voy a añadir nada a lo que tú has dicho, porque es un catálogo general de las intenciones que él marcó en distintos ámbitos, pero sí me gustaría señalar lo que para muchos ha sido una obsesión en muchísimos años, que es el tema Almaraz. Tema Almaraz que, lógicamente, el simplismo, es decir, cierra Almaraz mañana, bueno, parece muy bien, pero el problema del simplismo de cerrar mañana Almaraz, salvo que hubiera un problema de potencial teórico o previsible de catástrofe, no es cosa improbable en un espacio que geológicamente es bastante estable, pero no es el problema cerrar mañana Almaraz, el problema es los residuos a largo plazo. Y evidentemente Almaraz se tendrá que cerrar, pero sí. En Francia hay 40 centrales nucleares que dirige una empresa pública nacional que se llama Electricidad de Francia, EDF, y no pasa nada, ¿no? Pero si realmente Extremadura puede tener ahí un elemento, un soporte, un enganche, un elemento que suavice su situación financiera, sus posibilidades de inversión de cara a futuro o su juego de potenciar valores de lo público, de lo social o sencillamente de los costos más bajos energéticos, como él planteó, de una posible bajada en la que se tenía que hacer un trabajo global de todos los grupos para posibilitar un 20 o un 30% de bajada del costo del kilovatio, eso podía ser durante unos años, 4, 5, 10 años, podía ser un elemento muy importante de cara a potenciar desarrollo futuro. Ese tema me ha gustado, sinceramente, como las alusiones que ha hecho a otros tipos de energía fotovoltaica, de parques fotovoltaicos o de incluso de autoconsumo, como paneles fotovoltaicos de cubiertas, etcétera, etcétera. Pero la alusión Almaraz abre un melón muy importante que muchos hemos defendido porque consideramos Almaraz y otros tipos de industria extractiva la configuración clara de un colonialismo interior del Estado reflejado en territorios como Extremadura. Extremadura, nos guste o no nos guste, durante muchos años ha sido una colonia interior del Estado. Se han comportado, ahora que está el debate de la segregación, del centrifugismo de otros espacios, hay que reconocer que gracias a nuestra mano de obra barata,
desde los planes de desarrollo de López Rodó, tecnócratas del Opus, a finales de los 60, se configuró modelos de desarrollo de la burguesía vasca, la burguesía catalana, o de Madrid, que quiso el franquismo hacer una gran ciudad sin tener gran sentido esa intención, gracias a la mano de obra barata y a la energía barata de Extremadura. Hablaremos en una segunda intervención, ampliaremos este turno de alusiones. Guillermo, sobre Guillermo Fernández Vara, Domingo Hidalgo. No sé si te ha gustado el tema de la rebaja fiscal. De nada, Federico, digo Fran Morillo. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, algo a nivel un poco personal. He denotado, de lo poquito que he visto, y ha sido a través de la televisión, he denotado en Guillermo Fernández Vara, lo he notado como cansado. Estoy hablando físicamente hablando, lo he notado cansado, como abrumado, como estresado. Yo lo digo con todo el cariño del mundo, me encantaría que diese otra imagen en ese sentido, ¿no? Estoy completamente convencido que el puesto en el que está no es un puesto de relaje, pero hombre, que en la medida de lo posible pues dé otra impresión, porque esa es la sensación que me ha dado a mí el presidente, ¿no? Quizás esté un poco cansado, se le ha juntado un poco el hambre con las ganas de comer, que si en las primarias nacionales del partido, de la Secretaría General, en fin, yo comprendo que su puesto no es un puesto de chocolate ni para despachar helado, pero que hombre, que se cuide. Aquí tenemos a Antonio Alcalde, que no pasan los años por él y parece que tiene 40 años el tío, cago en 10. Bueno, eso es a nivel exclusivamente físico, pero nada, en lo político, vamos a ver. El estado del debate del estado de la región, o el debate en la Asamblea de Extremadura, no es sino una declaración de intenciones. Siempre hay reuniones, Juan Carlos Rodríguez Ibarra las hacía, también lo hacía Monago, cómo no lo va a hacer Guillermo Fernández Vara, ¿no? Hay una serie de declaraciones de intenciones que a mí me encantaría, todas esas declaraciones de intenciones a lo largo de todos estos años, desde que hay autonomía, cuántas se han cumplimentado y cuántas no. Bueno, el papel lo aguanta todo, los medios de comunicación mucho más, porque además los medios de comunicación, dicho sea con todos los respetos, están en lo presente, no tiramos poco de hemeroteca y entonces, pues bueno, ahí cabe todo. El papel aguanta todo. En cuanto a la educación, hombre, grosso modo, me parece bien que se cuente con los sindicatos, vamos a decir que me parece bien. Pero digo yo que algo tendrá, si quiere cambiar la educación o quiere avanzar, digo yo que algo tendremos que decir los padres en la educación de nuestros hijos, ¿no? Y si la administración autonómica en el tema, que me gustaría que se dijese en el tema de enseñanza, no de educación, no vayamos a malinterpretar y consideremos que en el tema de adoctrinamiento de nuestros hijos lo tenga que hacer también la administración con los sindicatos. Hombre, yo creo que sería muy positivo que además de hablar con los sindicatos, si así lo considera pertinente, que se hable también con los padres. Cuando digo los padres no digo solamente con las asociaciones de padres, sino con los padres en general. Y ya que estamos tan de lleno en lo que es la democracia representativa y la democracia directa, sobre todo, pues vamos a contar con los padres por si quiere hacer algo en el tema de educación. Ley de cooperativas, me parece formidable. La ley de cooperativas que tenemos ahora mismo en Extremadura, al igual que la de carácter nacional, no nos olvidemos. Si aquí hay muchas leyes a nivel nacional y después lo que vienen a hacer las autonómicas es 17 copia y pega. 17 copia y pega, que está tan de moda. Pues bueno, pues nuestra ley de cooperativas es del año 1998, la sociedad extremeña era la que era, la que se plasmó en esa ley de cooperativas, y me parece muy bien que haya una nueva ley de cooperativas. Quizás no sea el mejor momento político para hacerlo, porque no sé qué va a salir. Si queremos volver a una sociedad, a una ley de cooperativas, como si estuviéramos en 1919 en vez de en 2017, pues a lo mejor podemos conseguir, dado el elenco político que hay ahora y cómo está la situación política, podemos volver, en vez de quedarnos en 2017 una ley moderna de cómo está actualmente la economía, pues podemos hacer una ley de cooperativas de 1917, y eso no me parecería nada bien. Por último, Almaraz. Yo creo que Almaraz es muy necesario que se mantenga. Pero estoy contigo, alcalde Antonio, ¿en qué? En que el valor añadido de Almaraz se quede en Extremadura, o por lo menos gran parte del valor añadido se quede en Extremadura. Ahí me quedo, valga la redundancia, para la segunda intervención. Juan Viera.
Bueno, Yo te voy a preguntar al principio, después tú desarrollas lo que quieras, pero sobre el tema de ese pacto educativo, porque el pacto educativo se tiene que dar en el Congreso de los Diputados, pero ha propuesto 4 apartados para acordar con los grupos de la oposición. Vamos, yo creo que de pacto sobre la educación se ha hablado muchas veces, todo el mundo habla lo mismo, un año también, el otro también y el que viene. Lo que habla él sobre el pacto sobre la educación, hay una serie de aspectos que toca, ¿no? Entre ellos las 4 medidas que toca referentes al pacto concreto de la educación, que es la potenciación de las escuelas rurales, la potenciación del profesorado, reducción de horarios, etcétera, etcétera, para mejorar el trabajo profesional, la innovación educativa y después las medidas relacionadas con la estabilidad de carácter educativo, ¿no? Yo creo que son muy importantes todo lo que ha planteado y que la cuestión está en la ejecución política de todo ello. Si eso se lleva a la práctica y habrá que ver en un periodo de tiempo. Él habla siempre como referencia 2021, 2022, pero eso habrá que tenerlo en cuenta antes de que finalice la legislatura, ¿no? Y, no sé, habrá que ver en qué medida se ejecuta eso. Después hay otra serie de cuestiones relacionadas con la potenciación de la formación profesional, la relación de los ciclos de formación profesional con el empleo en las diferentes localidades, en las diferentes zonas, que creo que es una cosa que se viene hablando ya desde hace muchos años y que hay que actualizar y que hay que renovar, porque hay ciclos formativos en centros educativos que permanecen desde hace 30 años y la actividad la actividad de las empresas relacionada con esos ciclos formativos pues ha decaído o está fuera de uso ya, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que sí, que hay que actualizarlo, hay que actualizar los programas de formación profesional, hay que poner en práctica todo esto que habla de la potenciación de la escuela rural, del trabajo del profesorado, de la innovación educativa y tal, que son cosas que están ahí, que se hablan desde hace muchos años y que hay que ejecutarlas. El asunto está en cómo se lleva a la práctica, porque para poner eso en marcha lo que hace falta es dinero. Y el problema de la financiación autonómica es el fondo, digamos, la prueba del algodón. Entonces, efectivamente, hay que poner en marcha todo eso y para eso hace falta dinero. La comunidad autónoma de Extremadura dispone de medios económicos para llevar a cabo eso y si no los dispone habrá que pedirlo y exigirlo a quien los tenga, que en este caso es el Gobierno central a través del proceso de financiación autonómica. Pero bueno, yo en un principio como propuestas y todo lo demás, pues sí, me parece muy bien, pero hay que ponerlas en práctica y hay que realizarlas. Otros apuntes que quieras analizar, como por ejemplo el tema de la recuperación de las 35 horas, que aunque no es competencia de la Junta, él dice que va a seguir adelante. Parece ser que se va a utilizar un mecanismo de la formación online, que supongo yo que será así, que 2 horas y media si el trabajador, si el funcionario, el trabajador de la Junta tiene 37 horas y media de complementación, en el caso, por ejemplo, de los profesores, 35 horas de permanencia de trabajo y 2 horas y media como formación online en casa y tal. Y es digamos, es un mecanismo de recuperar las 35 horas hasta que por parte del Gobierno central se retire esta famosa ley de 2012 en donde se aumentaba y se eliminaba la posibilidad de que las comunidades autónomas pusiesen en marcha esas 35 horas en el trabajo profesional de los funcionarios de la administración pública, ¿no? Bueno, para todo eso también parece ser que estamos entrando en un periodo en donde aumenta la capacidad económica de la Junta de Extremadura y se puede dar paso a ese tipo de medidas. Yo creo que la cuestión está lo que he señalado antes, muchas propuestas, pero hay que ejecutarlas. Pasa lo mismo que con los planes de inversión en infraestructuras educativas, en infraestructuras físicas, etcétera, etcétera. De apoyo a la pequeña y mediana empresa en el aspecto tecnológico de innovación e investigación, que se ponen a disposición unos 800 y pico de millones de euros, pero bueno, todo eso hay que ejecutarlo, ponerlo en marcha y llevarlo a
a la práctica. Lo que no puede ser es como pasa en algunas localidades en donde se va a construir, desde hace ya una serie de años se dijo que se iba a construir el instituto, y en todas las revistas de esa localidad de carácter mensual aparece la localidad tal tendrá un instituto, la localidad tal tendrá un nuevo instituto. Coño, ya está bien, ¿no?, de reírse de la población con que habrá un nuevo instituto. Lo que hay que ponerlo en marcha y hacerlo, no la retórica propagandista con carácter electoral, que es la que se suele utilizar. Antonio, sobre un tema, os vi preguntando sobre los temas que ayer se dijeron o se trataron y que se adecua un poco también a vuestros perfiles. El mapa de la empleabilidad, acercar las titulaciones a la realidad laboral, tanto universitaria como de formación profesional. Sí, eso está claro, eso es el viejo modelo, incluso en la FP ocupacional, pues es fundamental actuar a la demanda, no en la multiplicación de ofertas, llamémosle recurrentes, multiplicadas, y no ir, si por ejemplo en la Vera viene bien hacer estructuras metálicas para secar tabaco o elaborar una actividad concreta, pues habrá que formar carpintería metálica a la demanda de la zona. Bueno, esto es por decir una... A mí me parece este tema que abre otro melón muy interesante. De hecho, yo ayer vi a Vara en una actitud muy tranquila desde el punto de vista de lo que él es. Él no es un nacionalista peligroso, y más bien tiene un componente de Estado jacobino muy alto. De hecho, le hemos escuchado alguna vez, no una sola vez, decir que a él le gustaría que la sanidad volviera al Estado o la educación, lo cual es bastante... implica que puede haber una cierta tendencia en algunos cabezas de los ejecutivos territoriales de retomar un poco la organización del Estado, porque claro, se da en la tesitura él como gobernante de que tiene muchísimas necesidades en un territorio muy amplio, 42.000 kilómetros cuadrados, poco poblado y envejecido, que se ve apurado, claro, ¿eh? Y en ese sentido me pareció bastante coherente su posición en los distintos temas que tocó. Sin embargo, no me gustó en absoluto la primera intervención de Monago, y voy a decir una cosa. Pero ahora hablamos de Monago. Bien. Entonces, desde ese punto de vista me pareció que él puso ahí una tormenta de ideas que los otros grupos, fundamentalmente PP y Podemos, pasaron incluso en el Mará sin decir prácticamente nada. Es decir, me pareció una seria irresponsabilidad. Y vuelvo al hilo. Extremadura es un territorio muy grande, muy poco poblado, con mucha población envejecida, con unos potenciales de recursos que hay que ordenar, pero que hace falta, como bien decía Juan Piera, un elemento, hace falta recursos, capacidades, y hace falta retomar, reconsiderar y mirar muy de forma selectiva, exhaustiva, insistente, el potencial de sus recursos endógenos. Algunos hemos hablado sistemáticamente de minería, y al final todo se queda en cuestiones de un simplismo absurdo, sobre la defensa a ultranza de un modelo que está ultra protegido en el 2/3 del territorio, ultra protegido. Claro, esto hay que jugar no solamente en otras cuestiones. Él también anunció una cuestión que a mí me parece muy interesante: trabajar la posible, que no lo habéis puesto encima de la mesa, la revisión de la ley del suelo y la ordenación del territorio de Extremadura. Cuestión que pasó desaparecida, y para mí y para mucha gente, incluyendo la universidad, con el hecho que ha pasado en Valdecañas, como ha planteado gente solvente como Julián Morán Aliseda, buen amigo mío, y un geógrafo de alto nivel, que plantea otra ordenación del territorio. Y mucha gente como yo, que tenemos experiencia en ese aspecto desde la gestión pública, lo tenemos muy claro. La ley Coromina, la ley 2001, la ley del suelo y ordenación del territorio de Extremadura, hay que modificarla. Y eso lo puso encima de la mesa. Ningún grupo hizo una apreciación al respecto, lo cual me pareció de una falta de rigor en el análisis global del territorio y las vías de su futuro. Y yo creo que en eso lo hizo muy bien Guillermo. Bien. Vamos analizando algunos de los puntos. Domingo, sobre la medida anunciada de elaborar un proceso de evaluación de las políticas en general, comenzando ahora por las de empleo, a través de las del SEXPE. A todos, al menos en el sector privado, se nos evalúa por nuestros resultados. Es bueno que a los políticos también se les evalúe, y no solo cada 4 años, ¿no? Esto es un brindis al sol. ¿Eso cómo se hace? Contratamos a 300 personas
creamos una comisión, montamos un servicio, una empresa pública y más gasto público. A mí me hubiera encantado, porque claro, todos queremos contar las nubes y queremos agarrar el aire, pero ¿eso cómo se hace? Bueno, a mí me hubiera gustado haber escuchado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, decir: señores, vamos a ser serios. No hay manera de económicamente soportar esto, porque en modo alguno los ingresos llegan a los gastos. Dicho de otra manera, los gastos superan a los ingresos por cualquier lado por el que se mire. Vamos a hacer un plan de rebaja de gastos. Es que no oigo a ningún político que diga eso. Todo es incrementar ingresos, naturalmente, a base de mayor escarnio y más sacamantecas y más subida de impuestos a la clase media. Porque en Extremadura, aquí que está con nosotros nuestro querido profesor Juan Viera, es rico, él es rico. Porque él, con el sueldo que tiene como profesor, ya jubilado, pero como profesor, su sueldo, que es un sueldo muy digno, pero es un sueldo de rico. Aquí todo el que gane más de 20.000 euros al año, es decir, el que esté escasamente en 2.000 euros al mes, a partir de ahí es rico. Y a partir de ahí nos están breando a impuestos, literalmente. Y ahora nos viene diciendo que quiere bajar un punto el tipo marginal. Donde más caro es el IRPF, y acabamos de terminar la campaña de renta, bueno, todavía sigue viva por un día, es en Extremadura, Cataluña, Navarra y otros lugares. Hombre, a mí me hubiera encantado que el presidente de la Junta dijera: estoy en contra de esto que está ocurriendo, y si no lo dice, por lo menos que que haga amagos de decir: hombre, ojalá las competencias de sanidad, de educación y de seguridad vuelvan a la Administración Nacional. Es que yo estoy convencido de que Guillermo Fernández Vara, si se empeña, se convierte en un líder nacional. Lo he dicho siempre, no de ahora, esto lo he dicho siempre, pero los tiempos se agotan. Y yo ahora sí que le comprendo, que ante el resultado que ha habido para secretario general, que ha entrado Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, hombre, siempre me equivoco, pero ese amor-desamor que se tienen entre Iglesias y Sánchez ahora mismo, esa podemización a la que se está llegando por el PSOE, electoralmente no le va a llevar a nada. Al PSOE no le va a llevar a nada. Claro, líderes moderados, líderes que pueden arrancar unas elecciones generales, como pueda ser para que el centro izquierda, incluso el centro, vote al Partido Socialista, con gente como Guillermo se puede conseguir. Pero como está ahora mismo la deriva que ha adquirido el Partido Socialista, no. Formación profesional. Benditos a Dios. Si es que en formación profesional es la gran asignatura pendiente que sigue teniendo la enseñanza en esta nación y, por supuesto, en esta región que forma parte de la nación española. Es increíble la de titulados que están trabajando en donde pueden, porque no se ha hecho una formación profesional adecuada. Si lo que nos hace falta son montadores de redes de informática, si lo que nos hace falta es gente que nos arregle los ordenadores, si lo que nos hace falta es gente que nos arregle los aparatos de aire acondicionado y sepa instalarlo, si lo que nos sobra son la titulitis, que otra de las cuestiones que hay que quitar es iba a decir una palabra que no debiera decirla en televisión, el sistema universitario que tenemos en esta nación. Si tenemos 17 taifas autonómicas, tenemos tantas como universidades hay. Por eso a mí me gustaría que hay que adaptarse a los tiempos, y los tiempos no va por el sistema autonómico. Juan. Sí, bueno, yo creo, independientemente de los análisis ideológicos que hace Domingo, que son análisis ideológicos, puramente ideológicos. Tú nunca hablas de tu ideología, tú hablas objetivamente. Yo claro que hablo de mi ideología. Por eso es que quiero señalar eso, ¿no? Suyo, ¿no? Desde un análisis totalmente ideológico, identificado con una posición política, ¿no? Eso está más claro que el agua. Yo creo que en el fondo sale a relucir una cuestión fundamental para que toda esta gente con titulación de formación profesional, de formación comercial, de formación electrónica, trabaje. Hace falta empresas. Son necesarios
empresas, porque titulados y personas formadas en estos aspectos los tenemos en casi todas las profesiones. Solamente hay que pasar por los diferentes centros educativos y ver la calidad formativa que tienen muchos alumnos. El problema está en que no hay empresas capaces de acoger a esos alumnos. Por eso yo creo que una de las cuestiones que he hecho en falta en todo la propuesta programática de Guillermo es la necesidad de un plan de inversiones públicas que fomente y que apoye a la pequeña y la mediana empresa. Dejarnos de que si vamos a dar tanto dinero para innovación tecnológica, de que si vamos a dar tanto dinero para el fomento de la comercialización internacional, etcétera, etcétera. Aquí lo que hace falta en Extremadura, y es una cuestión en la que se crearon las infraestructuras para ello, porque hay polígonos industriales en muchísimas localidades, es un plan público de inversiones, de creación de empresas y de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Yo he hecho en falta eso. Y otra cuestión que he hecho en falta, y termino, es cómo vamos a hacer frente al enorme desempleo que tenemos en las diferentes localidades y que ese desempleo no se solventa con programas, con los planes de empleo social como se dijeron. Esos planes de empleo social que dan trabajo durante 6 meses a las personas que están en desempleo, que les pagan 1.000 euros o 1.100 euros o lo que sea, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Se emplean en la preparación de calles, en plazas bonitas, etcétera, etcétera, pero no generan riqueza. Y yo creo que ahí es necesario que por parte de la Junta de Extremadura, técnicos tiene suficiente, se cree una línea, una visión, se tenga una visión diferente con la utilización de ese dinero, para que en las localidades la gente que se emplea en el plan de empleo social, valga la redundancia, o en los planes de experiencia para la gente joven, pues desarrollen actividades de carácter productivo. Y tenemos gente preparada en Extremadura, ingenieros industriales, ingenieros electrónicos, etcétera, 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 capaces de desarrollar ideas para que con este dinero público, el inmenso 35 o 40 millones, tampoco es nada del otro mundo, ese inmenso potencial humano que hay en las diferentes localidades se utilice para la generación y la creación de riqueza productiva que genere a su vez empleo, porque efectivamente arreglar una calle o preparar una plaza, pues muy bien, eso queda ahí, pero eso no genera riqueza ni empleo. Y yo son cosas que echo de menos en esta propuesta política, en este análisis político de los dirigentes de la Asamblea de Extremadura, tanto del PSOE, del PP... Esta mañana, o en la mañana de este miércoles, se ha producido ya la intervención de los portavoces de los diferentes grupos de la oposición. El presidente del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que el presidente de la Junta está propiciando una legislatura perdida en la región en varios temas como son el paro, la sanidad o la dependencia, a través también del desarrollo empresarial, y le ha exigido que empiece a cumplir lo pactado en la Asamblea con el PP en estas y otras áreas. Monago ha advertido que el PP no continuará ofreciendo a Vara estabilidad si él defiende el Estado plurinacional que, según ha dicho, plantea ahora como regalo envenenado del secretario federal socialista Pedro Sánchez. Por su parte, el portavoz del grupo del parlamentario Podemos, Álvaro Jaén, ha considerado este miércoles que el presidente extremeño es un obstáculo para el desarrollo de la región, ya que representa un modelo, dice, de entender la política que hace que la Junta sea una agencia de colocación de amiguetes. Por último, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha considerado que el presidente de la Junta sigue sin dar soluciones a los problemas de la comunidad y le ha pedido que abandone el politiqueo, así como que sitúe la generación de empleo como la prioridad política y aplique un giro en la acción de gobierno. Antonio. Bueno, yo estaba allí y creo, porque la vida te enseña y vivir te enseña, yo creo que en Extremadura hay que hacer una sociedad viable.
me parece el planteamiento que hace Domingo, desde su perspectiva muy bien, la resignación, bajar impuestos, vale. Pero hay que hacer una sociedad viable. Había un filósofo irlandés famoso, que era Butler, que decía, progresar es la capacidad de cada organismo de crecer por encima de sus posibilidades. Evidentemente eso es una frase lapidaria, no es la razón de las cosas, pero Extremadura tiene que hacer una sociedad viable. Yo he visto en esa tesitura, a un hombre más de Estado, Guillermo, explicitando una serie de cuestiones desde la dificultad tremenda de llevarlas a efecto, pero poniendo una serie de tormentas de ideas, una serie de propuestas encima de la mesa. Yo pienso que esa sociedad viable tiene que surgir. Curiosamente, a esos planteamientos que ha hecho Guillermo Fernández Vara como presidente de la Junta del Gobierno extremeño, de forma tranquila, como ese personaje de Ford, de John Ford, pues ha tenido una contestación cuando menos desbocada. Es decir, me parece muy bien lo que ha dicho Domingo de esa perspectiva que otorga a Guillermo Fernández Vara como hombre de Estado. Vale, sobre esa me amarro a ese planteamiento que hace Domingo, que no es maniqueo, es sincero, por su parte, conociendo a Juan Oscar Domingo. Desde ese planteamiento, desde la tranquilidad, desde la apacibilidad, ha hecho un planteamiento, reconociendo la situación, reconociendo el problema y buscando tormentas de ideas que tenían que haber sido contrastadas, compartidas, analizadas, aceptadas, aceptado el envite por parte de los otros miembros, de los otros partidos políticos. Curiosamente, la intervención de Monago, y a mí me ha sorprendido, porque yo no puedo decir de Juan Antonio Monago de que haya sido descortés conmigo cuando nos hemos encontrado. Nunca, ha sido muy cortés. Y me ha sorprendido, en un primer momento, el planteamiento de huir del análisis de esa costelera que es Extremadura para entre todos poner en juego el ferrocarril, por cierto, él no se sumó a las acciones pro ferrocarril en su momento. Y entonces me ha sorprendido, me ha molestado, en cierto modo, como ciudadano extremeño. ¿Por qué? Pues porque él ha hecho un revisionismo absolutamente inaceptable, demasiado duro del tema interno del Partido Socialista Obrero Español, de los últimos congresos, de la posición de Guillermo Fernández Vara, una serie de cuestiones que no venían a cuento. Sinceramente, me han decepcionado en esa intervención, porque pensé que iba a analizar en esa actitud que otras veces ha demostrado, de cordialidad en el juego interno y en el juego de las propuestas, de aprobar un presupuesto, por abstención, por aprobación, ¿vale? Me ha sorprendido porque ha ido quizás a la caza de Guillermo. Igual que el resto de los grupos, no me han parecido racionales, reflexivos y cómplices de una intención, que es la que nos interesa a todos los extremeños, que esta sociedad sea viable. ¿En qué medida, en una segunda intervención, puedo yo explicitar cuál ha sido ese comportamiento? Pues a mí me ha decepcionado, porque prácticamente de lo que ha planteado Guillermo Fernández Vara no se ha sometido a un revisionismo simplista, a un análisis, a una reflexión o sencillamente a una trituración de esas propuestas, sino ha sido un ataque furibundo a su persona, cosa que sinceramente me ha sorprendido, no me ha gustado y no lo entiendo. Domingo. Iba a decir con la venia, Fran. Hombre, has dicho una buena frase, alcalde. Has dicho lo de creer por encima de sus posibilidades, de este filósofo. Crecer. Me parece muy bien, hay que crecer por encima de las posibilidades. Eso es aspirar a mucho. Y hay que aspirar siempre a lo más. Pero es distinto a vivir por encima de sus posibilidades. Que eso ocurre concretamente a nivel nacional y, por supuesto, a nivel regional. Estar muy por encima de nuestras posibilidades económicas y les vamos a dejar a nuestros descendientes un buen regalito, pero marcha atrás. Que Guillermo Fernández Vara es un hombre de Estado, efectivamente, que ahora, desde mi punto de vista, ahora que se encuentra en una encrucijada en este momento, menuda, aquel que haya estado metido en política, bueno, metido en política como en cualquier asociación, como en un sindicato o incluso en una cuestión familiar. Es que ocurre. Resulta que uno opta por una cuestión, sale otra y tienes que sobrevivir. Gestionar eso no es fácil. Y la situación en la que se encuentra Guillermo Fernández Vara no es la mejor.
La mejor me refiero a nivel personal, porque ha pasado lo que ha pasado. Y el PSOE es mucho PSOE. Entonces que el PSOE desaparezca como está desapareciendo y ha desaparecido prácticamente el Partido Socialista en Francia, ahí está. Ahora, vamos concretamente al tema del debate. Hombre, estos no son gestores que están hablando en una tormenta de ideas sobre cómo solucionar algo. Estamos hablando de políticos de primera línea. Políticos de primera línea, en la que sin ser enemigos, que no deben serlo, además, como todos sabemos, los auténticos enemigos están en el propio partido, los otros de los otros partidos son adversarios. Entonces, los adversarios políticos, evidentemente, no van a dar puntadas sin hilo. A mí lo que me extrañaría es que los de la oposición, y concretamente el líder de la oposición, José Antonio Monago, pues le dejase llevar la iniciativa política al presidente del gobierno. En la medida de lo posible va a intentar derribarlo y cuando menos significarle una chinita en el zapato que no le permita andar. Entonces, a mí lo suyo es que desde la oposición se critique. Y además, si hay algunos maestros en la oposición, es el Partido Socialista. El Partido Socialista ha soltado, y no digamos el resto de la oposición, a nivel nacional, ha soltado la presa del PP en el tema corrupción y Gürtel. ¿La va a soltar? ¿Se ponen a hablar de los temas serios o de qué hablan? Hombre, permítase entonces que la oposición también, en algo que es una contradicción, que Pedro Sánchez, primo hermano de Pablo Iglesias en lo político, que se está podemizando, pues yo creo que a la oposición y concretamente a la oposición del PP no haría buena oposición si no se le echase en cara a una persona que ideológicamente está a años luz de su secretario general y de las estrategias de su secretario general para echárselo en cara. Eso es lógico y normal. Gustará más, gustará menos. Ahora, estoy en una cosa contigo, alcalde Antonio. No hay que entrar en lo personal. No hay que entrar en lo personal. Pero desgraciadamente, como ha escrito Olegario González de Cardedal, en una tercera de ABC hace unos días, desgraciadamente, el resentimiento, el odio, está otra vez de nuevo asomando sus garras por esta nación. Juan. Bueno, yo quisiera entrar en el tema de un hombre de Estado con dos líneas. Un hombre de Estado es aquella persona capaz de, al ocupar un puesto institucional, llevar a cabo políticas públicas que beneficien a la sociedad en su conjunto. Y desde ese punto de vista calificamos a lo que es un hombre de Estado. En todo caso, podíamos llamar a Guillermo Fernández Vara un hombre de la región, una persona representativa de la región. Como he dicho antes, yo creo que ha hecho una planificación, una serie de propuestas con carácter muy general que necesitan su concreción, y hay aspectos en los cuales él pues no ha entrado, como el problema del desempleo, cómo se lleva a cabo la solución al desempleo que hay en las localidades, cómo se lleva a cabo la solución a los problemas del desempleo de los jóvenes, cómo los planes de igualdad se traducen a el empleo de la mujer y el aumento de salario, etcétera, etcétera. Yo creo que en esas cuestiones han quedado bastante diluidas en su discurso. Pero lo que sí creo también, y es como se está comentando aquí, que por parte de los diferentes líderes políticos se ha hecho, en primer lugar, un análisis como periodista, un análisis de carácter periodístico, ¿no?, que es lo que ha venido a hacer un poco Monago, ¿no?, de la intervención de Guillermo Fernández Vara. Y después, en segundo lugar, después de hacer ese análisis periodístico, se entra en el tumas, derribar las propuestas, pero sin aportar soluciones, sin aportar críticas y sin dar otras posibilidades, que es como debiera ser el debate político. Porque lo que se ha planteado en la Asamblea de Extremadura por parte, yo he escuchado a Monago y he escuchado a Ciudadanos, no he escuchado a Podemos, no es que quiera justificarlo, le he escuchado menos, ahora comento, pero lo que se ha hecho ha sido una crítica destructiva, sin dar
opciones políticas, sin entrar en el terreno del análisis de las propuestas realizadas por Guillermo, que son propuestas de cara al futuro, bastantes de ellas en el aspecto educativo, en el aspecto agrícola, etcétera, etcétera. Y yo creo que el pueblo extremeño pues se merece también por parte de la oposición un análisis de esas propuestas con las alternativas correspondientes. En el caso de Podemos, lo único que le he escuchado es la falta de que Guillermo Fernández Vara es un obstáculo para la región. Yo creo que, bueno, para el desarrollo de la región. Bueno, no sé en qué medida, pero creo que eso se debiera de haber acompañado de un análisis de las políticas que que se han planteado ahí por parte del Partido Socialista y un análisis concreto con las alternativas. Y una vez que se hubiese planteado eso, habernos dicho, señores, esta persona es un obstáculo para la región. Por ejemplo, en el tema de Almaraz, yo creo que Guillermo Fernández Vara y el Partido Socialista se están equivocando. Se están equivocando porque Almaraz, una vez que las infraestructuras ya se han pagado, están libres de carga, lo único que son beneficios, y serán beneficios y numerosos, son ya para las empresas dueñas de Almaraz, y habría que ir buscando alternativas en el plano de energías renovables, etcétera, etcétera. Seguimos hablando de la valoración que hacen nuestros picoteros de lo que se ha dicho esta mañana de los grupos de la oposición. Ya cosas muy concretas, sí. No, Antonio. una cuestión por distender un poco el ambiente, lo que decía Domingo es verdad. Los enemigos están dentro de las organizaciones. Ya los confirmó Pío Cabanillas con su genial frase de cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿no? Es decir, eso. Pero bueno, yo volviendo a ello, ha habido detalles que no me han gustado. Monago se ha ausentado cuando han hablado de Podemos, ha hablado Valentín y tal, cosa que no me parece cortés. Segundo, en la segunda intervención, que repito, Fernández Vara ha sido un hombre que ha planteado una tormenta de ideas sobre la base de la responsabilidad de una región que tiene grandes problemas. Ha ido a una cuestión personal. Cuando le han contestado tanto a Valentín García como Guillermo Fernández Vara, la posición de Monago me ha sorprendido más, porque en algunos momentos ha sido de una cierta vulgaridad y con un cierto tono pendenciero, que a mí, sinceramente, dicho, salvando lo que es la relación que ha tenido, las veces que está con Monago, ha sido muy cortés conmigo, me ha sorprendido. Porque parece ser que la caza era Guillermo, tal vez porque lo que se cuestionaba allí era que había salido de un congreso, de un tal, bueno, mire usted, en un congreso, en una primaria, en unas historias, ahí ha habido una posición y se ha dicho, se acabó la guerra, viene la paz, y igual que Alemania y Francia estuvieron de guerra y luego firmaron un armisticio y están en la... Eso me pareció fuera de lugar. Yo creo que se tenía que haber hecho mucha más grandeza de la intención de haber arrimado mucho más al hombro, por una razón muy sencilla, porque Extremadura es un problema grande, muy grande. En este momento quizás estemos en una frontera de recomponer otra vez el viejo Estado autonómico, y parece que lo que más preocupaba a ellos, a la oposición, era que me daba la sensación que subliminalmente lo que más le preocupaba a Monago era que hubiera salido vivo Guillermo, vivo, entre comillas, porque él ha ejercido un derecho, una posición, ha terminado unas primarias, ha estado en una tesitura y punto y final. Y yo creo que ese es el gran problema, porque pienso que iban preparados para otra posición. Usted ha sido barrido del mapa. Y ha habido cuestiones muy de carácter personal que no venían a cuento. Yo al menos en Guillermo no conozco esa posición, porque nunca creo que la ha tenido, creo. En consecuencia, la posición de Monago me ha parecido muy poco. Y luego la actitud de Álvaro Hey ha sido muy a pie de suelo, que no digo que sea mala, pero de cuestiones que son puramente muy menestrales, muy primarias. No ha hecho un discurso, en mi opinión, de más altura, de más estructurar una región, un planteamiento mucho más de más entidad, que si la cabra, que si tiene una cuestión muy simplista. Hombre, yo digo, voy a decir una frase lapidaria. Estoy convencido que mientras la humanidad no deje de comer carne, criando animales, curándolos y sacrificándolos para comérselos, nueva salida del neolítico. Lo digo solemnemente. Es decir, eso es una apreciación, una posición, claro, y la defiendo.
Porque, entre otras cosas, uno de los factores de más contaminación, de más de un tercio del sistema del CO2 es la cría de animales estabulados. Y, entre otras cuestiones, porque crea el mundo proteínas vegetales suficientes para no tener que sacrificar animales para comérselos. Es una posición que supera la de Podemos, a la de Álvaro. Sí, la dice Antonio Vélez. Repito, mientras la humanidad no deje de criar animales para sacrificarlos y comérselos, no ha salido del Neolítico. Bueno, pronto no va a hacer falta, ¿eh? ¿Vale? Se ha creado lo de la carne sintética. concretar Y una- parece para adelante. Puesto- Espérate, sí, ya te puesto voy a en dar frase paso. grande. Son cinco palabras. Es concretar una cuestión que Monago ha hecho un análisis de periodista enemigo. Que cuando he dicho no he concretado, no le he puesto el calificativo. Periodista enemigo. Periodista enemigo, que Domingo. va a hacer daño Sí, en todo sí, lo que sí, puede. sí. Vale, Domingo. Yo sé que lo que está ocurriendo a nivel nacional por parte de Podemos y del PSOE lo hacen como periodistas amigos y con ánimo de no hacer daño y por construir una sociedad mejor. Porque claro, la izquierda cuando hace algo, aunque esté mal, pero por ser de izquierda, está bien. No hay que ni tan siquiera enjuiciarlo. Pero cualquiera que no sea de izquierda, que diga lo que sea, aunque diga algo interesante, que no hablo de Monago, por venir de quien viene, no se le tiene en cuenta. Bien, dicho esto, nos encontramos con que Podemos. Yo echo de menos lo siguiente. Que estoy seguro que se hubiese hecho y realizado si hubiese sido al contrario. Si en un régimen como el de Pinochet, del que todos los presentes tenemos memoria, en manifestaciones callejeras llevaran ya 75 muertos y más de 10.000 heridos, probablemente en la Asamblea de Extremadura se hubiese guardado un minuto de silencio, cuando menos, y se hubiese hecho un comunicado oficial en contra de esa dictadura. Sin embargo, y además me hubiera encantado que lo hubiera hecho el líder de Podemos, sin embargo, el silencio clamoroso que ha hecho no solamente el Parlamento extremeño, la Asamblea de Extremadura, sino cualquiera de los parlamentos regionales y autonómicos, y no digamos ya de las Cortes Generales, en el régimen procomunista de Venezuela, en menos de 6 meses, en menos de 4 meses, llevamos ya 75 muertos asesinados por las fuerzas policiales y de seguridad y parapoliciales, asesinados a sangre fría, y más de 10.000 heridos. Y he aquí que tenemos el silencio de los corderos. Y yo desde aquí quiero reivindicar la libertad para Venezuela, e igual quiero reivindicar la memoria, la dignidad y la justicia para los muertos del terrorismo de ETA. Entonces, quizás los órganos políticos, sobre todo, que son los parlamentos, deben de una vez decir, ¿apostamos por la libertad o no? ¿Estamos en contra de los totalitarismos, sean de izquierda o comunistas? ¿O estamos en contra solamente, de izquierda, de derecha o comunistas? ¿O solamente estamos en contra de los totalitarismos que no sean de izquierda? ¿Estamos con la libertad o no estamos con la libertad? ¿Estamos con la democracia y la división de poderes o no estamos? Juan. Sí, yo reivindico en esta relación, que por parte del gobierno de este país se den fondos necesarios y se amplíe la ley de memoria histórica para que se saquen de las cunetas españolas 100.000 muertos fusilados por el franquismo que aún están en las cunetas de este país y sus familias no han podido recuperarlo. Yo reivindico vuestras posturas y alusiones, pero estamos hablando de otro del tema, debate por eso sobre el estado de la región. Bueno, Eso no obvia que Venezuela sea un problema, una normalidad de que haya 75 muertos en los últimos 6 meses. Juan Viera. pero Claro. pero ¿de quién son los muertos De los quien sea, 75? es una Bueno, normalidad. claro que es una normalidad. Claro. ¿Y quién provoca esa situación? ¿Hablamos de Venezuela o hablamos del debate? Porque también tenemos que hablar del Valle de los Caídos. Y también tenemos que hablar de otras cosas. Y si hablamos de que no se mandan comunicados de denuncia de Venezuela,
tampoco se mandan comunicados de denuncia de lo que pasa en Arabia Saudí, de lo que pasa en Qatar, de lo que pasa aquí, de lo que pasa allí. O sea que, ¿de qué hablamos entonces? ¿Hablamos del debate o nos centramos en el tema este? El debate. Ahí ha sacado Domingo el tema de Venezuela. Hombre, es que son cuestiones... Es una situación de anormalidad absoluta. Sí, pero anormalidad absoluta también lo que pasa en este país, ¿no? Bueno, vamos a hablar Es una situación de otro tema también muy rápidamente, porque el sindicato Comisiones Obreras de Extremadura ha mostrado su sorpresa y desacuerdo con la decisión adoptada por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura en relación al aumento de las horas de religión en el currículum extremeño. Según señala el sindicato en una nota de prensa, el argumento esgrimido por la consejera de Educación para explicar el cambio de postura de la Administración es el cumplimiento del auto dictado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, a través del cual se insta a la Consejería a aumentar las horas de asignatura de religión en educación secundaria y bachillerato. La Federación de Enseñanza de este sindicato entiende que la Consejería de Educación debería haber esperado el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación interpuesto por la propia Administración en relación al auto del TSJ. Domingo. Vamos a ver. Aquí nos encontramos de nuevo como los sindicatos son algo más que sindicatos, cuando menos en esta nación. Mucho me temo que si la Junta de Extremadura ha ejecutado o ha seguido las directrices del auto judicial, del auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, no es sino por imperativo legal. Es una resolución ejecutable. Muy probablemente es una resolución que se tiene que ejecutar, al margen de que se haya interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo. Sino que nos diga lo contrario la portavoz de la Junta de Extremadura. Entonces, algo tan sencillo, se ha dictado un auto, una resolución, esa resolución ha sido recurrida, pero esa resolución, en tanto en cuanto se resuelve el Supremo, se está ejecutando. Nada nuevo bajo el sol. Cuando alguien le debe dinero a la Tesorería General de la Seguridad Social o a Hacienda o a una multa de tráfico y recurre, finaliza la vía administrativa y una vez finalizada la vía administrativa, si quiere proseguir por la vía judicial, usted o paga o afianza. Porque si no, a usted le van a embargar. Entonces, exactamente igual, se está ejecutando, nada nuevo bajo el sol. Lo que tampoco es nada nuevo bajo el sol es la obsesión que hay concretamente por parte de comisiones obreras y de la izquierda en general contra todo lo que huela a cristianismo y el exquisito respeto que le tienen al islamismo. Y a mí me gustaría que tratasen exactamente igual al islamismo en el respeto que al cristianismo. Pero ya se sabe que contra el cristianismo todo vale. Y a mí me gustaría recordar que si existe la sociedad occidental, que si existen las libertades, que si existe la cultura, que si ha habido desarrollo, que si ha habido democracia, que si hay igualdad entre hombres y mujeres, se debe a que somos fruto de la sociedad judeo-cristiana. Porque ya sabemos lo que pasa en otro tipo de naciones donde hay otro tipo de leyes y otro tipo de religiones. Y ya es hora de empezar a decir que ser cristiano no significa tener más derecho que nadie, pero ni uno menos. Y hay una cosa que se llama clases de religión. Y las clases de religión es un derecho que tenemos los padres para que nuestros hijos sean enseñados, no adoctrinados, enseñados. Porque hay algo que tiene la persona que, a pesar de los totalitarismos de izquierda y a pesar del comunismo, la gente piensa y la gente dice: ¿por qué este señor ha sido mi padre y esta señora ha sido mi madre? ¿Por qué yo estoy viviendo en Mérida y no en León? ¿Por qué yo he nacido aquí y no he nacido hace 70 años? ¿Por qué no me van a dejar a mí pensar filosóficamente hablando y a nivel de religión si hay vida después de esta vida? Si termina todo aquí o no termina todo aquí. Pero si esas son palabras elementales que se hace cualquier persona. ¿Por qué no vamos a incentivar
ese tipo de formación y de enseñanza? ¿Por qué le negamos a nuestros hijos que puedan formarse? ¿Por qué nos empeñamos en adoctrinarlos? Juan. Sí, bueno, vuelvo a señalar que el discurso ideológico de Domingo se ajusta a unas posiciones excesivamente extremas. Respetando a todas las religiones, judaicas, al judaísmo, al cristianismo, al islamismo, con el máximo respeto para todos, creo que la enseñanza pública, la religión es una cuestión que pertenece al ámbito privado y nunca debe formar parte del currículum de la enseñanza tanto pública con carácter general, ¿no? Una persona que es católica, pues si quiere llevar su hijo a un centro católico para que estudie la religión católica y todo lo demás, pues me parece estupendo. Pero en el ámbito público el problema es que la religión no debe estar, y mientras la religión forme parte del currículum de la enseñanza, tendremos problemas de este tipo. Mientras las leyes sigan amparando a la religión, como ocurre con la LOMCE, mientras no se renueve el concordato del año 1979 entre el Vaticano y el Estado español y se le quiten esos privilegios a la Iglesia Católica, seguiremos teniendo problemas de este tipo, de otro o parecido. La religión, las leyes educativas deben ser tales que la religión no debe formar parte de los currículos. En el ámbito privado, cualquier persona puede instruir a su hijo en religión, a su hijo, a su hija, a su familia, etcétera, etcétera, en la religión católica, la religión judaica, el islamismo, lo que quiera, pero eso son cuestiones del ámbito privado. La enseñanza tiene otras características y es la formación en valores, en los valores de la solidaridad, la justicia, la dignidad, el respeto a los demás, el respeto a las personas en el ámbito privado que tengan diferentes ideas, católicas, islamistas o de cualquier tipo. Ese debe ser el terreno en el que se deben mover las leyes educativas. Y aquí, por desgracia, mientras que tengamos gobiernos de un tipo u otro que han consentido y consienten por la fuerza que tiene, entre otras cosas, la Iglesia Católica en este país, tanto por la historia más lejana como por la historia más próxima, relacionada con la fuerza que cogió durante la Guerra Civil y se ha mantenido durante todo el periodo de transición, mientras la Iglesia Católica siga teniendo esa fuerza y no haya gobiernos capaces de hacer frente a la situación actual, seguiremos teniendo pues problemas de este tipo, que si la religión forma parte del currículum, que si 2 horas aquí, que si 1 hora allí, etcétera, etcétera, cuando eso es una cuestión que debe estar fuera de la enseñanza y en el ámbito privado, exclusivamente privado. Suscribo al 100% de lo que ha dicho Antonio. Juan. Espero que me devuelva el tiempo en otro tema que para mí puede ser más interesante, más novedoso para mí, porque sigo pensando pienso lo mismo que él ha comentado, está en el ámbito privado y como está en el ámbito de la formación, ese viejo modelo cientifista, krausista, que hacía también que al final el conocimiento del mundo, de la realidad, de la ciencia, desde los insectos hasta los astros, permitía una conciencia crítica, una conciencia libre y en todo caso una vía de panteísmo. Dios, el universo, todo es un conjunto y un equilibrio universal, como dirían los krausistas. En consecuencia no añado nada más, simplemente que me parece que en este caso aquello que con la Iglesia hemos topado, pues hace que la prevención en una sociedad tan intervenida, en cierto modo, por la Iglesia, sobre todo en el mundo rural, pues provoque estas cuestiones de prudencia política, pero no entro en más consideraciones. Simplemente que nos vamos, señores, que se nos ha ido ya el tiempo, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, la presencia de Juan Viera. Gracias, hasta la próxima semana. Antonio Vélez, hasta la próxima semana. Ha sido un placer. A Domingo lo despedimos hasta dentro de 2, ¿no? Porque la semana próxima no vas a poder estar con nosotros. Estoy en Lourdes. Vas a perder posiciones, Domingo. Entonces me haría un favor. Yo sigo siendo
Nosotros nos vamos en este miércoles, por cierto, que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI. El fin de semana pasado se celebró en Mérida como capital extremeña de esa celebración. Nosotros le emplazamos a una nueva edición de este programa de En la Picota mañana jueves. Estamos 24 horas en las redes sociales informando de lo que pasa a nuestro alrededor. Ahí también les esperamos. Hasta mañana, buenas noches, que sean felices.